Padre, en este momento te damos gracias, Señor, como decía este hermoso canto, Señor. Gracias porque viniste a morir en la cruz y a través de tu muerte vistes vida, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, es motivo mayor del por qué agradecerte. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos como Iglesia Casa de Paz, para que seas tú quien obre, Señor, a través del mensaje. Ruego, Señor, que los corazones estemos receptivos, Señor, a escuchar tu palabra. Pido, Señor, que hagas a un lado el cansancio físico. Este calor causa momento de somnolencia para dormitar, para cerrar nuestros ojos, pero yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús nos mantengas despiertos, no solamente físicamente, que es necesario, sino también espiritualmente, Señor. Requerimos estar despiertos. Te ruego, Señor, que la palabra de esta mañana sea expuesta en el nombre de Jesús a través de la dirección del Espíritu Santo, para poder compartir solamente tu palabra, que es verdad, para que al momento de que se exponga haya de nuevo, Señor, en mi persona para exponerla sin ningún momento, Señor, querer diluir tu palabra. Que sea solamente tu palabra, que es verdad, Señor. Te ruego, Señor, pues, este tiempo que lo dedicamos para tu honra y tu gloria, así como lo hicimos en los cantos, en las alabanzas, en la adoración de cada uno de nosotros. Ahora pedimos este tiempo y lo ponemos en tus manos, para que este mensaje, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual va a ser expuesta tu palabra, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito. Y para que ese propósito se cumpla, necesito dejar mi vida en las manos de Cristo, para que la palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, pueda penetrar, Señor, en mi persona, y desde ahí, desde los tuétanos, Señor, comience, Señor, la palabra a transformar, a quebrantar, a quitar todo lo que necesite ser quitado de mi Padre. En el nombre de Jesús oro en esta mañana. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. El título del mensaje es ¿Quién dicen que soy? Tuvimos la oportunidad de quien presidía esta reunión al comienzo, de que pudiésemos leer el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. Esta mañana yo solamente quiero enfatizarme sobre las dos preguntas que que hizo nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Y para dar comienzo, voy a hablar algo personal sobre mi experiencia referente a quién dicen que soy. En más de alguna ocasión me han confundido por mi aspecto físico con otra persona, y si yo les dijese quién es esa persona, pues a lo mejor no sería grato, a lo mejor para él o para mí, no lo sé, pero me han confundido por ese aspecto físico, y no solamente ha sido en ocasiones o rara vez, sino que ha sido más de alguna vez. Entonces, el problema es que siempre ha sido con la misma persona. Pero déjeme decirle que al confundirme, de repente a lo mejor me están diciendo quién soy yo por esa persona, pero verdaderamente somos dos personas muy diferentes en todos los sentidos el uno del otro. Yo trato de agradar a Dios en mi vida, en lo que hago, en mi caminar de todos los días, y en la persona en la cual
me han confundido, pues es una persona que está, puedo decirlo, está alejada de Dios. Por eso puedo decir que somos muy diferentes en todos los sentidos. Ahora, la gente también de repente nos puede catalogar diciendo, yo sé quién eres. Y algunos a lo mejor con los que hemos convivido muy de cerca, a lo mejor sí nos pueden decir, mira, yo sé que tú haces esto, te comportas de esta manera, te gusta visitar estos lugares, te gusta tener este tipo de pláticas, a lo mejor por el tiempo que hemos compartido. Por esa razón a lo mejor nos pueden también identificar de quiénes somos. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, no solamente tratar de ser genuinos aquí, cuando estamos en las instalaciones del templo, sino ser genuinos también allá afuera, de quiénes somos verdaderamente. Y para que me entienda esto, todos sabemos quién es Abraham. Abraham prácticamente hizo cosas a su edad que muchos de los que tienen esa edad en este tiempo, o que se están aproximando a esa edad, no lo harían. Usted sabe que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos a la edad de 75 años de edad. A esa edad, muchos de los que ya tienen esa edad prefieren estar en casa, tranquilos, por la razón de que no quieren deambular a esa edad, ni saber qué es lo que se les avecina. Mas sin embargo, Abraham a sus 75 años de edad, él pudo salir de su tierra y de su parentela. Ahora, él esperó también una promesa por 25 años. A veces nosotros desesperamos por una oración y que se la ponemos delante de Dios, y a veces oramos un día, oramos una semana, 15 días, un mes, un año, y de repente no vemos venir la respuesta de Dios, caemos en una desesperación, e incluso a lo mejor las esperanzas las perdemos. Mas sin embargo, Abraham prácticamente esperó 25 años por esa promesa, hasta llegar a los 100 años. Cuando llegó esa promesa en la vida de Abraham, él también ofreció a su único hijo después de recibirlo. No es fácil decir quién soy yo, hermanos. No es fácil pensar quién era Abraham. Pero lo que sí tenemos en claro es que Abraham, todo lo que hizo, lo hizo por fe. Absolutamente todo. La fe. Y ahí es donde nos confrontaría a nosotros y pensar, ¿cuánta es mi fe en el Señor? Porque la palabra fe es confianza. ¿Cuánta confianza tengo yo en el Señor? Este es un ejemplo claro, entonces, de que Abraham, hasta nuestros días, a través de la misma palabra, podemos escudriñarla, o si nos vamos al libro de los Hebreos, claramente nos dan un panorama amplio de quién es Abraham. ¿Quién dicen que es Abraham? Y Abraham se puede entender que es el padre de la fe. También podemos ver al apóstol Pedro, y podemos decir que en verdad, ¿sí?, el apóstol Pedro pudo responder la pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, ¿quién dice la gente que eres tú? Él la pudo responder. Ahora mi pregunta sería en lo personal, ¿te identificarías ahora en Cristo tú por lo que vives y no por lo que dices? Porque muchos podemos decir, yo soy cristiano por lo que dices, pero la pregunta verdadera es, no es por lo que dices, sino por lo que haces. ¿Yo soy cristiano por lo que digo, de que soy cristiano, o soy cristiano por lo que vivo? ¿Cómo vivo? Por eso yo les decía hace un momento, a mí si me confunden con esa persona no hay problema. A lo mejor me molestará un poco en la carne, pero hay una gran diferencia en la manera como él vive y cómo vivo yo, o cómo trato de vivir yo, no agradándome a mí mismo, sino agradando a aquel que me tomó a mí para ser salvo o para ser salvado. Y este es el propósito del mensaje. Segundo los Corintios 5:17. De modo que si alguno está, dice, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y yo podría parafrasear este versículo diciendo, si estás en Cristo, eres nueva criatura. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, he aquí todas son hechas nuevas. Esa sería la pregunta para cada uno de nosotros. Porque es fácil decir que yo soy cristiano, lo más difícil es vivir como vivió Cristo aquí en este mundo. Por eso el reto para nosotros es de que Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el reto. Y lo he dicho en diversas ocasiones o en muchas ocasiones. Para nosotros nuestra carrera no es de 100 metros. Para nosotros la carrera que tenemos en esta vida es de resistencia y persistencia. En ese caminar o en ese correr, cuando estamos puestos en la pista, vamos a caer, vamos a resbalar, vamos a tropezar, pero lo importante es la actitud. ¿Te levantas para salirte de la pista o te levantas para seguir caminando o corriendo? Eso es lo importante, porque ahí determina quién dicen que soy. Ahí determina. En más de alguna ocasión, muchos dirán de ti quién eres, pero de acuerdo a su criterio. Pero nunca nadie te podrá describir mucho mejor que Dios mismo. Muchos sabrán de ti, a ti te gusta este tipo de comida, te gusta vestirte de esta manera, te gusta visitar estos lugares, pero nadie podrá describirte mucho mejor que Dios mismo. Y usted recuerde cómo describió Dios a Abraham. La carta de Santiago capítulo 2 versículo 23 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién dicen que soy? A mí me gustaría que me pusieran ese título honorífico, amigo de Dios. ¿Cómo te gustaría que te describieran o que dijeran quién eres tú? ¿Amigo de Dios? ¿O enemigo de Dios porque hacemos todo lo contrario a lo que está estipulado en su palabra? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Por ese motivo y por esa gran razón fue llamado amigo de Dios. Y esta mañana solamente vamos a ver 2 puntos referentes a quién dicen que soy. Y esa pregunta fue personal. Fue una pregunta a la cual no fue retórica, porque una pregunta retórica no espera respuesta. Pero la pregunta que hizo Jesús esperaba una respuesta. Así como el Señor, terminando este mensaje, va a esperar una respuesta de ti. ¿Quién dicen que soy? Entonces, para ponerlos en contexto, haciendo una breve narración referente a Jesús, dice que él había dejado Magdala, ese lugar, había cruzado el lago y ahora había arribado a Betsaida. Y estando ahí, dice que sanó a un hombre nacido ciego, pero de ahí él y sus discípulos dice que fueron a Cesarea de Filipos, y estando ahí les hizo una pregunta, la cual esa pregunta esperaba a Jesús una respuesta, y esa respuesta era del punto de vista de las personas. Es cuando tú quieres adquirir información de algo, vas y le preguntas a lo mejor a otra persona que conoce sobre esa persona que tú quieres una información. A lo mejor si te utilizaron de aval, dices, ¿qué tan cumplido es esa persona? ¿Qué tan responsable es? Esperas obtener una respuesta. Pues Jesús iba a hacer una pregunta, y esa pregunta era referente a las personas, a esas personas o a ese hombre. Y en esa pregunta, a lo mejor si la aplicamos a nuestra persona, ¿cuántas veces no te van a comparar o te van a confundir con otro o con alguien más? Siempre. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, Él hace esta pregunta a sus discípulos, pero no de acuerdo a la opinión o al concepto de sus discípulos, sino a quién,
de acuerdo a la gente. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Y aquí de repente a lo mejor podremos abrir un paréntesis y yo diría, ¿acaso Jesús no era Dios mismo para saber los pensamientos de los hombres? ¿No podía saberlo? Claro que sí. Jesús lo sabía. Sabía los pensamientos. Sabía qué es lo que tenían de concepto de su persona. Pero ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque Él tenía el conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es Dios y también es omnisciente. Ese es uno de los atributos de Dios. ¿Y qué es omnisciente? De la palabra latín omnis es todo, y cien o scientis el que sabe. O sea que Jesús sabe todo. Sabe lo que estás pensando. Sabe cuando estás maquinando el pecado. Sabe hasta el momento que lo vas a perpetuar. Sabe el momento que le vamos a negar. Sabe el momento en que le vamos a defraudar. Sabe todo absolutamente de nosotros. Esa pregunta, nosotros podemos decir, ahorita con tantas cosas que tenemos referente a la persona de Jesús, podemos decir, era una pregunta capciosa. Es como cuando Jesús le pregunta a uno que iba a sanar, ¿qué quieres que haga? Esa persona se le acercó porque quería ser sanada, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? Claro que quería que lo sanara. Entonces esta pregunta, al decirles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús lo sabía. Y le platico este ejemplo. En cierta ocasión a su Señor Jesús lo invitaron a comer a casa de Simón el fariseo. Y estando él en esa casa, a la mesa, no tengamos el concepto de una mesa sentados en una silla, sino que se sentaban a ras de piso y los pies los ponían hacia atrás, como que recargaban una mano, a lo mejor sentaban de lado y los pies daban hacia la parte de atrás. Pero aquí dice que estaba sentado a la mesa, pero dice que entró una mujer pecadora con un perfume. Y aquí viene la situación que quiero que me entienda, que él ya lo sabe todo. Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, o sea, la mujer pecadora, estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento el fariseo dijo esto: si fuera profeta, conociera bien y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso es lo que estaba pensando el hombre. Pero ¿qué le respondió Jesús? Porque Jesús entiende los pensamientos. Él sabe lo que estamos pensando y lo que estamos maquinando. Versículo 40. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Aquí Jesús iba a responder su pregunta que él se estaba haciendo. Si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer le toca, que es pecadora. Jesús, al voltear y decirle esto, le estaba aclarando: yo conozco tus pensamientos, sé lo que está pasando por tu mente, porque yo soy omnisciente, conozco todo absolutamente. Y ahí Jesús le pone un ejemplo de dos hombres, uno que debía 500 denarios y otro que debía 50 denarios. Y la pregunta de Jesús dijo: ¿cuál de los dos ama más? Y le respondió: pues al que le perdonaste más. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando Jesús ama, ama incondicionalmente. Cuando Jesús ama, no importa qué tan grande es tu pecado o es tu maldad. Él simplemente ama y perdona
Pero muchas veces aquel que se le perdona poco, ama poco. Aunque yo digo que no hay perdón tan pequeño, como tampoco hay pecado tan pequeño o blanco. Todo lo que es errar al blanco es pecado, hermanos. Todo. Así como se le perdonó a aquel 50 denarios, como al que se le perdonó 500 denarios, era el mismo pecado delante de Dios. No había cantidad, ni cuál era más, ni cuál era menos. Lo que Jesús le estaba diciendo, esta mujer ama mucho, también se le perdona mucho. Pero el concepto al que te quiero llevar, hermanos, es que Dios conoce todo. Dios es omnisciente. ¿Acaso Él no sabía lo que pensaban las personas de Él? Claro que sí. Ahora, hay algo que quiero hacerlo personal para ti y para mí. Saber quién eres tú, mi hermano. No lo sé verdaderamente quién eres tú, pero se lo preguntaríamos a lo mejor a tu familia. A lo mejor se lo preguntaríamos a los más allegados a ti, para saber quién eres tú verdaderamente. Porque en casa podrás ser uno, en la iglesia podrás ser otro, pero en la calle tú podrás ser otra persona. Entonces, para saber quién eres, ¿a quién necesitamos preguntárselo? ¿A la gente de afuera? ¿Aquellos que te ven cómo vives? ¿Aquellos que ven cómo te comportas? ¿Aquellos que ven qué es lo que haces tú en tu día a día? ¿Aquellos que ven si tú te ríes del doble sentido de las palabras? ¿Aquellos que ven si tú hablas con albures? ¿Aquellos que ven si tú todavía maldices en la calle? Porque la palabra es clara cuando nos dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quién eres tú? Jesús estaba haciendo esa pregunta, pero esa también pregunta nos corresponde a nosotros. ¿Quién soy yo? Para los hombres, no para mi familia, porque para mi familia yo siempre puedo maquillar la situación, pero para la gente de afuera yo no puedo justificarme con cada uno de ellos. Ellos sabrán quién soy por mi conducirme, por mi manera de comportarme. Ellos sí lo sabrán. En casa puedo ser uno, pero por fuera de ella puede ser otro muy distinto. Volvamos al pasaje para escuchar la respuesta que le dieron los discípulos a Jesús. Y esta respuesta puede ser muy gratificante para nuestro Señor Jesús, ya que la gente lo comparó con personajes que fueron servidores leales a Dios. A Jesús no le dijeron, mira, pues a lo mejor eres como Herodes. No, a Jesús lo compararon con personajes del Antiguo Testamento e incluso con personajes o personas del Nuevo Testamento que fueron verdaderos servidores leales a Dios. Mateo 16:14. Ellos dijeron, o sea, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Eso es lo que le respondieron a Jesús. Yo creo que a Jesús no lo indignaron con la comparación de esos hombres, como a mí sí me indigna con quien me comparan, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, la gente comparó a Jesús con algunos de estos personajes, Juan el Bautista, Elías, Jeremías y algunos de los profetas. ¿Y saben por qué? Porque tenían en claro o en mente que Jesús podía ser alguno de estos grandes profetas que habían resucitado, porque no hablaban solo por decirlo, sino que se apropiaban de una palabra dada en el Antiguo Testamento, que tenía su raíz en Deuteronomio 18:18, que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Para ellos, el tomar este pasaje era aplicarlo a la vida de Jesús diciendo, sí, en el Antiguo Testamento, o incluso a lo mejor porque todavía no existía el Antiguo Testamento como tal, en el Pentateuco podemos entender claramente que se hablaba de un profeta, y ese profeta iba a hablar palabra y se las asimilaban a la persona de Jesús. Por eso lo comparaban y por eso dijeron que a lo mejor era Elías, que a lo mejor era Jeremías o algún otro de los profetas. Y este pasaje, si usted lo lee en contexto, se dará cuenta que también habla de Moisés.
Porque Moisés era reconocido para el pueblo judío como un gran profeta también, hermanos. Pero ahora también lo podemos entender en el nuevo pacto en la vida de Jesús, que fue considerado como uno de los profetas también Jesús. Aunque él mismo, Jesús, no quería que supieran en verdad que él era el Mesías anunciado. Porque si él hubiera dicho, yo soy, créame por lo que soy, no hubiera terminado por ir a la cruz, porque la gente lo hubiera seguido. Pero era necesario que él pasase eso, que la gente no creyese en él. Por eso él al final le dice que no digan que él verdaderamente es el Mesías, porque entonces la gente lo hubiera seguido. Lo hubiera seguido, pero afirmando de que él era el Mesías. Pero él no quería eso, hermanos. Él quería terminar el proceso, llegar hasta el final, llegar a ese sufrimiento, porque ya estaba anunciado para su vida hasta la muerte. Entonces, termino esta primera enseñanza con una pregunta. Si te compararan con alguien, ¿con quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría? Y si te dijera en este momento, pero solamente respóndeme una sola pregunta, no me digas nada más, ¿con quién te gustaría que te comparara, hermano Efraín? ¿Con quién te gustaría que te compararan, hermana Claudia? Con Ana, una mujer de oración. Con Ana. Así de sencillo, hermanos. ¿Con quién me gustaría que me comparara? Por eso digo que es una pregunta personal. Fíjense, hay algo muy a los jóvenes, y platicando a lo mejor de mis hijos, de repente a ellos no les gusta que los comparemos, y es obvio, porque casi siempre cuando comparas a uno de tus hijos en la adolescencia, si lo comparas con un pariente, con un amiguito, es claro que siente indignación, porque muchas veces las comparaciones es decir, no, es que mira, es que él es dedicado, a lo mejor él es estudioso, a lo mejor él se comporta bien, a lo mejor él es trabajador, y a los jóvenes no les gusta que los comparen, y yo creo que tampoco a nosotros. Por eso yo te preguntaría, ¿con quién te gustaría que te comparase? Alguien dijo, con Elías. ¿Sí? Hermanos, es claro, a mí en lo personal, si yo tomo un personaje del Nuevo Testamento, a mí me gusta mucho el apóstol Pablo. Pero si yo me voy al Antiguo Testamento, a mí me gusta Elías, el profeta Elías, con ese tipo de personajes. Y no que me comparen con la persona de la esquina, por mi conducirme, o porque me junto con ellos, o porque comparto el tiempo con ellos infructuosamente. No me gustaría que me compararan de esa manera. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Pablo, para anunciar el mensaje, porque no estaba dado aún el Nuevo Testamento, él decía, sed imitadores de mí, vean cómo me conduzco, vean cómo ando por la vida. ¿Soy ejemplo o no soy ejemplo? Y a lo mejor le decían, claro que eres el ejemplo para nosotros, por eso te escuchamos, por eso aprendemos de tus enseñanzas. Pues él a lo mejor terminaba diciendo, pues yo soy imitador de ese Jesús que vino a morir en la cruz por amor a nosotros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Segundo punto, los discípulos, ¿quién dicen que soy? En este momento pudimos ver el resultado del primer punto. ¿Fue satisfactorio para los oídos de Jesús? Esto me da a entender claramente, como dice el Evangelio en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús sabía por qué había venido, y sabía que él debía de cumplir la voluntad, no de él, sino de quien lo envió. Pero en ese cumplimiento de su voluntad, él podía entender que lo había comparado con hombres de renombre, hombres fieles, hombres leales a Dios, hombres que entregaron su vida. Por eso Jesús no estaba disgustado, se sentía cómodo. Por eso el primer objetivo ya estaba dado, mis hermanos. Ahora, si esa misma pregunta la hicieran hacia nuestra persona, deseo que nuestra comparación no sea con la del viejo hombre, hermanos.
Porque entonces se sabrá que no ha habido ningún cambio en mi ser o en mi persona. Porque Cristo no puede hacerlo si yo no le permito que Él haga los cambios en mi vida. ¿Cómo te están comparando en este momento? Como yo leí el pasaje, mis hermanos, al principio, según de los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si no te están comparando con una nueva criatura y aún sigues con el viejo hombre, entonces no es que Cristo no pueda hacer la obra en ti. El problema es que yo no le permito que Cristo haga la obra en mí. Yo soy el problema, yo soy el obstáculo para que Él pueda desarrollar en mí todo el potencial que Él quiere utilizar en mi persona para su servicio. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta de parte del Señor. Pero esta pregunta iba directamente ahora a sus discípulos. Pero no se da por la crisis, esta pregunta se da por la crisis que se estaba llegando. ¿Cuál crisis estaba llegando? Pues déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo estaba a 6 meses de su muerte. Por eso Él hace esta pregunta. Porque ya el tiempo se venía acercando y Él quería saber verdaderamente quiénes eran sus discípulos, no en ellos, sino en quién estaban depositadas su esperanza y su confianza. Por eso Jesús ahora va directamente la pregunta hacia sus discípulos. Y en eso que va directamente es porque nuestro Señor Jesucristo, yo creo que en un momento de su vida Él se sintió agotado, a lo mejor se sintió cansado, a lo mejor sintió todo lo que hacía era cumplir con la voluntad del Padre, con el propósito del Padre. Más sin embargo, podía ver cómo se desgastaba, mis hermanos. La gente era dura de corazón. La gente sí le seguía, pero le seguía por lo que les daba, porque les daba alimento. Tú y yo, ¿por qué seguimos al Señor? ¿Porque nos ha redimido? ¿O porque solamente le pido, yo quiero, yo necesito, dame? ¿Por qué le sigo al Señor? Fíjense lo que dice Isaías 49:4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Jesús sí había trabajado, y había trabajado arduamente durante ese periodo, mis hermanos, que llevaba. Y Él no había quitado la mirada ni el objetivo, ni Él había quitado su esperanza en el Padre. Él seguía puesta su mirada en el Padre. Tanto era así que siempre buscaba un tiempo, apartaba un tiempo para orar con el Padre. ¿Cuánto tiempo apartas para platicar con el Padre? No nos ajusta a veces ni el día, y no lo hacemos, se nos va el día y nunca oramos. Jesús apartaba un tiempo, porque si no hubiese apartado ese tiempo, Él se hubiera consumido con tanto desgaste que estaba pasando y viviendo en su persona. Ahora, la pregunta de nuestro Señor Jesucristo va directo a los discípulos, sin rodeos, sin maquillaje, porque apremiaba la respuesta. Mateo 16:15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si te preguntaría directamente a ti, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Cómo responderíamos? ¿Quién es Jesús en tu vida? Quizás responderías, y yo espero que sea la respuesta, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero la pregunta también va más allá. ¿Qué puedes decir tú o hablar de Él en tu persona? ¿Qué puedes hablar tú o puedes decir de Él en tu persona? ¿O cómo está tu relación? ¿O cómo está tu vivir? ¿O cómo está tu caminar de día en día con el Señor? ¿Cómo está? Porque Él les preguntó claramente, ¿quién decís que soy yo? Te lo pregunto a ti. No solamente le decía a Pedro. Esta declaración que confirmó a Jesús era evidente, que vendría de ese discípulo atrevido y desafiante. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de Pedro. No fue que la escuchó por ahí de rumores de los escribas y los fariseos, no.
ni tampoco utilizó la expresión Pedro diciendo, yo creo, no, sino su palabra fue de afirmación y de adoración al responderle, tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, le estaba diciendo esto. Y la segunda frase de afirmación es decirle, el Hijo del Dios viviente, eres Dios mismo. Eso fue lo que estaba declarando de boca del apóstol Pedro. ¿Por qué lo dijo Pedro? Esas palabras no solamente salen por decirlas, hermanos, eran experiencias mismas del apóstol Pedro con Jesús, porque nadie venía a venir a contarle a él cómo era Jesús, porque él estaba viviendo de cerca con el Maestro. Él tenía sus vivencias, él por eso afirmó su declaración con esa afirmación que él hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros ahora podemos entenderlo por la relación que llevaba Jesús con Pedro, o Pedro con Jesús. Usted recuerda, hermanos, para que podamos entender esto, cuando nuestro Señor Jesús mandó a los discípulos al otro lado, al otro lado, allá en Betsaida, pero dice que Él se quedó orando, y en lo que Él se quedó orando dice que pasó mucho tiempo hasta la noche. Mientras dice que los discípulos, ¿dónde estaban ya? ¿Por qué esa vez nuestro Señor Jesucristo mandó a los discípulos por delante? ¿Saben por qué? Porque Él acababa de alimentar muchas personas, como a 5,000, y la gente le empezó a aclamar. Querían hacerlo rey. Entonces Él dijo, no, esta no es la voluntad de mi Padre. Mandó por delante a los discípulos, pero los discípulos estando en medio de la nada, como dice Mateo 14:24, y ya estaba la barca en medio del mar, azotada por las olas, por el viento que le era contrario, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál sería la cuarta vigilia de la noche? De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Yo quiero pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo despidió a toda la multitud, los despidió 4 de la tarde. No podía haber sido 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde para ellos terminaba el día, y era preferible quedarse en el lugar y no salir a caminar. Entonces imagínense si los despidió 4 o 5 de la tarde y nuestro Señor Jesucristo se fue a orar y le llegó la noche. ¿Y cuánto tiempo estuvo orando el Señor? Porque llegó hasta la cuarta vigilia, hasta de las 3 a las 6 de la mañana. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque quiero que entiendan claramente que el apóstol Pedro, la expresión que él dijo, no simplemente se le ocurrió, la sacó de la manga como un as, sino que el apóstol Pedro podía tener una relación estrecha con él, a pesar de que era el apóstol atrevido, de repente, por ahí a lo mejor intrépido también. Él tenía esa relación. Nada puede salir de un corazón que no tiene nada. Pero de él salió esa palabra y afirmación, es porque Dios se la puso, porque había una relación entre Pedro y Jesús también. Había un conocimiento entre ambos. ¿Quién era cada uno? Por esa razón, mis hermanos, estando ahí, versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron, o sea, se sorprendieron y dijeron, un fantasma. Pero Jesús dijo y les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A lo mejor eso terminó de tranquilizar a los demás, pero escuche enseguida esto, mis hermanos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí es donde yo quiero que entiendas la relación que tenía Pedro con el Señor. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendió. Quiere decir lo que yo decía hace un momento, intrépido o atrevido. ¿Tú bajarías de la barca? Muchas veces no bajamos de la barca, mis hermanos, por la conformidad y la comodidad en la que vivimos. Por eso somos cristianos conformistas, porque tenemos miedo a caminar sobre terrenos inestables. Prefiero estar aquí, en estas 4 paredes, y sentirme seguro,
que salir afuera. Preferimos seguir aquí aún. Pedro, mis hermanos, con esto yo quiero que entiendas, Pedro pudo decir algo porque él caminó a ciegas en un momento. Yo sé que se hundió, pero dice que mientras la mirada no se apartó del Señor, Pedro caminó sobre las aguas. Que no se aparte nuestra mirada del Señor. Van a venir muchas cosas en la iglesia, van a venir muchas situaciones con la familia, allá afuera, hermanos, pero que nuestra mirada no se aparte del Señor. Cuando nuestra mirada se aparta es cuando nos hundimos. El apóstol Pedro claramente sabía que su mirada estaba en el Señor. Estaba únicamente en Él. Y esto también me recuerda a la vida de Moisés, de cómo lo describe, mis hermanos, en Hebreos 11:27. Dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién estás viendo? Espero que a Jesús. Sé que literalmente, como dice, viéndolo físicamente no, pero en ello entra la fe, nuestra confianza en Él. Jesús le dijo a Pedro: desciende, no apartes tu mirada de mí. Moisés pudo salir de Egipto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible, a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en ese momento aún Jesús no se revelaba, pero Moisés ya sabía de Él. Y lo declaró en su vida como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos decirlo, al igual como lo hizo Pedro. Pedro también lo reconoció, porque él no se hubiera bajado de la barca, no hubiese caminado, si no tuviera esa relación con el Señor. Esto entonces me hace reconocer, mis hermanos, que tú y yo tenemos al Hijo del Dios viviente en nuestra vida, porque Él nos rescató. Él dio su vida por nosotros. Y esto entonces quiero que entiendas que describe otro atributo más de nuestro Señor Jesucristo. Él es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Y esto es algo que debemos de saber. Entonces, nunca te sientas solo. El Señor siempre está contigo. Quizá no lo vas a ver, pero vas a sentir su apoyo en tu espíritu. Te vas a sentir fortalecido en tu espíritu. Esta situación que yo mencionaba sobre la vida de Pedro descendiendo de la barca, esto también nos ayuda a nosotros a que nos apropiemos de las palabras que dijo Moisés en Éxodo 33:15, cuando dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Tú andes con nosotros. Y la experiencia que tenía Pedro con Jesús es que Jesús andaba con Pedro y Jesús andaba con Pedro. Jesús con Pedro y Jesús. Y ahí a la inversa, hermanos. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos? Dice el término del pasaje: y que yo y tu pueblo seamos, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se cultiva entonces una relación cuando andas con Cristo? Se reconoce como tu Señor y Salvador. Y Pedro lo experimentó, y sus palabras fueron de adoración y de afirmación. Eso es lo que dijo Pedro. Concluyo el mensaje. Pedro respondió con afirmación la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy? Pero no solamente por él, sino por los otros discípulos también. Pero no fue por su conocimiento humano o de sabiduría, sino como lo declara en Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él no lo pudo haber dicho, sino lo dio el Padre. ¿Y cómo lo dio? A través de esa relación tan estrecha que llevaba Jesús con Pedro.
Y esta es la invitación de este mensaje, hermanos. Para saber quién es Jesús, debemos de conocerlo. Y esto solo se da a través de una estrecha relación personal. Como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos, en el capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿A qué me está invitando este pasaje, mis hermanos? A ser semejante a Él en su muerte. ¿A qué debo de morir yo cada día? Para que la gente me pueda identificar quién soy yo, pero ahora en Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora puedo saber quién es Jesús y quién soy yo. Sé que Jesús es el Redentor de la humanidad, pero es mi Salvador, porque lo reconocí como el Señor de mi vida. Acepté su sacrificio en la cruz. Y qué hermoso es ser comparado con mi Maestro. Pero para ello no van a ser mis palabras, sino mis acciones, mis hechos, mi manera de vivir, Padre. Eso es lo que necesitamos, palabras de afirmación, así como las dio el apóstol Pedro a la persona de Jesús. Esas palabras de afirmación también fueron palabras de adoración hacia Jesús. Permite que nuestra vida sea siempre como una ofrenda, Señor, en adoración para ti. Que cada acto que hagamos sea para agradarte a ti, y que nuestra vida sea esa ofrenda encendida en adoración para ti, Padre. Que todo lo que digamos sean palabras y hechos de afirmación para ti. Gracias, Señor, por tu palabra de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.